Si te sientes solo, necesito que escuches esto sin intentar responder demasiado rápido, porque existe una posibilidad incómoda que pocas personas consideran cuando esa sensación empieza a instalarse lentamente en su vida. Y es esta. Tal vez no estás viviendo solamente soledad. Tal vez algo más ya comenzó, y todavía no has entendido cómo está afectando tu manera de pensar, de relacionarte y hasta de interpretar tu propia realidad. Porque la soledad rara vez llega haciendo ruido. No aparece con un anuncio claro. No sucede de un día para otro. Normalmente entra de forma gradual. Empieza con pequeñas desconexiones. Con menos ganas de explicar cómo te sientes. Con conversaciones que ya no te dejan la misma sensación de cercanía. Con esa extraña impresión de estar rodeado de personas y aún así sentir que algo dentro de ti permanece completamente aislado. Y aquí está una de las partes más difíciles de admitir. Muchas personas tardan muchísimo tiempo en reconocer cuánto les está afectando realmente sentirse solas. Siguen funcionando. Trabajan. Cumplen responsabilidades. Responden mensajes. Incluso sonríen cuando hace falta. Pero internamente algo empieza a modificarse. La energía cambia. La percepción cambia. La paciencia cambia. Y lo más desconcertante es que, muchas veces, ni siquiera logran identificar exactamente cuándo empezó todo. Solo saben que algo ya no se siente igual. Que hay un cansancio diferente. Un silencio diferente. Una sensación persistente de estar emocionalmente lejos de los demás y a veces incluso lejos de sí mismos. Pero escucha esto con atención. Sentirte solo no significa automáticamente que estés fallando socialmente. No significa que seas insuficiente. No significa que haya algo defectuoso en ti. Porque, en muchos casos, la soledad no aparece únicamente por ausencia de personas. Aparece cuando existe una desconexión profunda entre lo que estás viviendo por dentro y lo que logras compartir con el mundo de afuera. Eso cambia completamente la conversación. Porque ya no estamos hablando simplemente de compañía. Estamos hablando de vínculo. De pertenencia. De sentir que puedes existir sin tener que editar constantemente quién eres para encajar. Si este tipo de conversación está poniendo palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo pero nunca habías logrado explicar del todo, acompaña este espacio, porque todavía no hemos llegado a la parte más importante, la razón invisible por la que algunas personas empiezan a sentirse profundamente solas justo cuando algo importante ya comenzó a cambiar dentro de sus vidas. Y no siempre tiene la explicación que imaginas. Ahora quiero que pienses en algo que probablemente ha pasado desapercibido mientras intentabas simplemente seguir adelante. ¿Qué cambió en ti antes de que la soledad empezara a sentirse tan pesada? No me refiero necesariamente a una ruptura, ni a una pérdida evidente, ni siquiera a un evento dramático. Hablo de cambios mucho más silenciosos. Cambios internos. Cambios en tu tolerancia emocional. En tu forma de conectar. En lo que ya no puedes fingir con la misma facilidad que antes. Porque aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces la sensación de soledad se intensifica cuando algo dentro de nosotros comienza a transformarse, pero nuestro entorno todavía sigue relacionándose con una versión antigua de quienes éramos. Y eso crea una fricción invisible. Empiezas a sentir que ciertas conversaciones ya no te llenan igual. Que algunos espacios te agotan más de lo normal. Que ciertos vínculos continúan existiendo, pero algo en la conexión perdió profundidad. No necesariamente porque los demás hayan cambiado radicalmente. A veces porque tú comenzaste a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Y eso puede ser profundamente desorientador. Porque una parte de ti sigue intentando mantener normalidad. Seguir encajando. Seguir funcionando como siempre. Mientras otra parte empieza a notar que algo ya no logra sostenerse igual por dentro. Aquí es donde muchas personas cometen un error muy humano. Interpretan inmediatamente esa experiencia como una prueba de que están quedándose atrás en la vida. Que se volvieron difíciles. Demasiado sensibles. Demasiado complejas. Demasiado desconectadas.
Pero cuidado con esa conclusión. Porque no toda soledad nace del fracaso de los vínculos. Algunas veces nace del choque entre una transformación interna y una realidad emocional que todavía no encontró una nueva forma de reorganizarse. Y eso puede estar afectando mucho más áreas de tu vida de las que imaginas. Tu motivación, tu claridad mental, tu autoestima, tu manera de descansar, incluso tu capacidad de confiar en lo que sientes. Porque cuando una desconexión profunda empieza a instalarse silenciosamente, no afecta solamente tus relaciones. Empieza lentamente a alterar tu experiencia completa del mundo. Y en el próximo paso vamos a entrar justamente en eso, en las consecuencias invisibles que aparecen cuando la soledad deja de ser solo una emoción pasajera y comienza a moldear la forma en que habitas tu propia vida. Hay algo que nadie suele explicar cuando una persona empieza a sentirse profundamente sola. No siempre comienza con una pérdida grande, ni con una ruptura evidente, ni con un abandono dramático. A veces empieza de una forma mucho más silenciosa. Empieza cuando dejas de reconocer tu propia energía. Cuando entras en una habitación y ya no tienes ganas de hablar como antes. Cuando alguien te pregunta si estás bien, respondes sí por costumbre, aunque por dentro sientes que algo se desconectó hace tiempo y ni siquiera sabes ponerle nombre. Y lo más duro de todo no es la ausencia de personas. Es la sensación de estar rodeado y aún así sentirte completamente aislado. Porque la verdadera soledad no aparece cuando no tienes compañía. Aparece cuando ya no sientes conexión. Piensa un momento en esto. ¿Cuántas veces últimamente has intentado actuar como si nada estuviera pasando? ¿Cuántas veces te has obligado a seguir conversaciones, planes, rutinas, sonrisas, mientras una parte de ti solo quería desaparecer un rato del ruido? No porque hayas dejado de amar a los demás. No porque te hayas vuelto frío. Sino porque tu sistema emocional empezó a entrar en modo supervivencia. Y cuando eso ocurre, algo cambia en tu forma de vincularte con el mundo. Empiezas a cansarte más rápido. Empiezas a tolerar menos el vacío disfrazado de compañía. Empiezas a notar quién realmente pregunta por ti y quién solo esperaba la versión útil, disponible o fuerte de ti. Y esa toma de conciencia puede sentirse brutal. Porque de repente descubres que no extrañas personas. Extrañas sentirte visto. Extrañas sentirte comprendido sin tener que explicarlo todo. Extrañas descansar emocionalmente cerca de alguien. Y cuando eso no existe durante demasiado tiempo, tu interior empieza a levantar muros sin pedirte permiso. Muros que al principio parecen protección, pero que después se convierten en distancia. Distancia de los demás. Y, poco a poco, distancia de ti mismo. Por eso esto ya está afectando tu vida mucho más de lo que crees. No se trata solo de sentirte solo. Se trata de cómo esa soledad silenciosa está cambiando tu manera de pensar, de confiar, de amar y de imaginar tu propio futuro. Y lo más importante todavía no lo hemos dicho. Porque hay una razón oculta por la que este proceso empezó exactamente ahora. Y entender eso, cambia completamente el mapa. Porque no, esto no apareció de la nada. Algo comenzó antes. Mucho antes. Antes de que dijeras me siento solo. Antes del cansancio emocional. Antes de las noches largas en las que tu mente parece hacer demasiado ruido. Todo empezó el día en que comenzaste a acostumbrarte a recibir menos de lo que necesitabas emocionalmente. Ese es el punto que casi nadie detecta. La soledad profunda no siempre nace de estar abandonado. A veces nace de adaptarte demasiado. Adaptarte a conversaciones donde nunca puedes hablar de lo que realmente sientes. Adaptarte a relaciones donde siempre eres tú quien comprende, quien escucha, quien sostiene. Adaptarte a vínculos donde aprendiste a minimizar tu dolor para no incomodar a nadie. Y llega un momento en que tu alma se agota de negociar consigo misma. Porque mantener una versión reducida de ti para conservar pertenencia tiene un costo enorme. Quizás por eso últimamente sientes que algo dentro de ti está cambiando. Ya no tienes la misma paciencia para conexiones superficiales. Ya no puedes fingir interés donde solo hay rutina. Ya no te llena estar donde antes intentabas encajar. Y eso puede asustarte.
Porque una parte de ti piensa: ¿y si me estoy alejando demasiado de todos? Pero quizá la pregunta real es otra. ¿Y si por primera vez estás dejando de traicionarte para sentir aceptación? Eso cambia todo. Porque muchas personas llaman soledad a un proceso que en realidad es una reorganización interna. Tu interior empieza a distinguir entre compañía y conexión, entre atención y presencia, entre ser incluido y ser genuinamente querido. Y cuando ese filtro se activa, inevitablemente algunas cosas empiezan a sentirse frías, vacías o extrañas. No porque estés roto, sino porque ya no puedes ignorar lo que antes normalizabas. Por eso algo ya comenzó. Y sí, está afectando tu vida. Pero no necesariamente para destruirla. Puede estar empujándote hacia una verdad incómoda que llevabas demasiado tiempo postergando. La pregunta es si vas a seguir luchando por volver a una versión de ti que sobrevivía en silencio. O si estás listo para entender lo que esta etapa realmente está intentando mostrarte. Porque en el siguiente paso vamos a entrar exactamente ahí. En la razón que casi nadie acepta, pero que explica por qué algunas personas empiezan a sentirse solas justo antes de un cambio importante en su vida. Existe una razón incómoda por la que algunas personas empiezan a sentir una soledad mucho más intensa justo antes de un cambio importante en su vida. Y no tiene que ver solamente con pérdida, mala suerte o abandono. Tiene que ver con transición. Porque llega un momento en que tu forma antigua de existir ya no consigue sostener a la persona en la que te estás convirtiendo, pero tu nueva versión todavía no encuentra un lugar donde respirar con tranquilidad. Y ese intervalo puede sentirse devastador. Es como quedar suspendido entre dos orillas. Ya no puedes regresar completamente a quien eras antes. Pero tampoco has llegado todavía al lugar donde finalmente te sentirás alineado. Por eso aparece tanta confusión. Por eso comienzas a cuestionar amistades, rutinas, prioridades. Conversaciones que antes parecían normales. No porque te hayas vuelto difícil de complacer, sino porque algo dentro de ti empezó a pedir coherencia. Y la coherencia lo cambia todo. Porque cuando empiezas a necesitar verdad, profundidad, reciprocidad, presencia emocional, inevitablemente algunas conexiones dejan de encajar. No necesariamente por maldad. No porque todos estén contra ti, sino porque muchos vínculos funcionaban mientras tú aceptabas mucho menos de lo que realmente necesitabas. Y esa es una verdad difícil de mirar. Tal vez tu soledad actual no comenzó cuando los demás se alejaron. Tal vez comenzó el día en que dejaste de poder fingir que ciertas ausencias no te dolían. El día en que descubriste que estar disponible para todos nunca garantizó sentirte acompañado. El día en que entendiste que dar amor no significa automáticamente recibirlo en el mismo idioma emocional. Y eso duele. Duele profundamente. Porque te obliga a enfrentar una pregunta que llevas demasiado tiempo evitando. ¿Estoy rodeado de las personas correctas o simplemente de las personas a las que me acostumbré? La respuesta no siempre llega rápido. Pero el simple hecho de empezar a hacerte esa pregunta ya significa que algo dentro de ti despertó. Y quizá eso es exactamente lo que está pasando ahora. Quizá esta sensación extraña, este vacío, esta distancia que no logras explicar, no sea el final de tu capacidad de conectar. Quizás sea el comienzo de un filtro más honesto sobre quién realmente puede caminar al lado de tu verdad. Y lo que viene después de esa comprensión, puede cambiar completamente tu manera de vivir la soledad. Porque existe una diferencia enorme entre sentirse solo y aprender finalmente a escuchar lo que la soledad está intentando revelar. Muchas personas pasan años intentando llenar el vacío de inmediato. Más conversaciones. Más distracciones. Más trabajo. Más personas alrededor. Cualquier cosa que impida que el silencio hable. Pero el silencio tiene una característica curiosa. Suele mostrar aquello que el ruido logró esconder durante demasiado tiempo. Muestra cansancios acumulados. Necesidades emocionales ignoradas. Heridas pequeñas que fueron minimizadas hasta parecer parte normal de tu personalidad. Y quizá lo que estás viviendo hoy no sea un error de tu historia. Quizás sea una interrupción. Una pausa obligatoria entre quien aprendiste a ser
y quien finalmente necesita empezar a existir sin pedir permiso emocional para ocupar espacio. Porque llega un momento en que seguir abandonándote para no perder compañía empieza a costar demasiado caro. Llega un momento en que descubres que la mayor soledad no era estar sin personas. Era continuar lejos de ti mismo. Y cuando esa verdad cae dentro de ti, algo empieza a cambiar. No de manera instantánea. No como un milagro cinematográfico. Sino como una reorganización silenciosa. Empiezas a elegir mejor dónde inviertes tu energía. Empiezas a notar quién te hace sentir ligero y quién exige que te reduzcas para permanecer. Empiezas a entender que la conexión verdadera no drena, no confunde, no exige que escondas partes enteras de quién eres. Y quizá por eso algo ya comenzó. Porque tu soledad no apareció solamente para herirte. Apareció para interrumpir patrones que ya no podían seguir dirigiendo tu vida. La pregunta ahora no es si vas a dejar de sentir esto inmediatamente. La pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando dejas de luchar contra este proceso y empiezas a comprender lo que vino a enseñarte? Porque a veces el capítulo más solitario de la vida no está anunciando tu fracaso. Está preparando el terreno para la primera etapa en la que finalmente dejas de vivir desconectado de ti mismo. Y si alguna parte de este video puso en palabras algo que llevabas demasiado tiempo sintiendo en silencio, suscríbete al canal y deja una palabra simple en los comentarios. Aquí. A veces descubrir que otros también atravesaron este mismo vacío no elimina el proceso, pero sí cambia completamente la manera de caminarlo.